Esos serían los motivos de oración. Vamos ahora a un motivo, dice mi hermano Oliver. Oliver. Hola a todos, es que me contacté hace poquito con Ricardo, el esposo de Magdalena. No sé si se acuerdan, era una pareja que asistieron un tiempo a la asamblea y venían como desde cerca del Blanco, iban para allá. Y me decían que ellos han estado, bueno, bien, pero complicados por temas laborales. Ellos trabajan en el hospital y están en el hospital en contexto donde están apareciendo más casos de COVID. Es difícil, me dice. Entonces, agradecería si pudiéramos estar orando también por ellos. Eso. Gracias. Gracias, Oliver. Entonces vamos a tomar estos minutos de oración con nuestro hermano y vamos a continuar con la reunión. ¿Se escucha bien? Vale, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos a esta hora por el Señor Jesucristo, por habernos dado un Salvador. Te damos gracias porque a cada uno de nosotros nos mostraste en su momento el Evangelio en tu misericordia y tu amor, y pudimos darnos cuenta de la necesidad de salvación y darnos cuenta de que teníamos un Salvador, de que tenemos un Salvador, y esta esperanza es gracias a su muerte y resurrección, esta esperanza de que sabemos con seguridad de que nuestra vida va más allá de esta tierra, sino que está en los cielos, en un reino glorioso, donde Él llena todos los espacios que pudiesen existir, y Él está ahí presente, haciendo morada a tu diestra, esperando volver por nosotros. Padre, gracias por tal esperanza, esperanza que hoy en día se anhela más que nunca, por todo lo que vemos, por el pecado que cometemos y también que vemos en la humanidad. ¿Cómo podemos ver que nos alejamos de ti, Padre? Que no te buscamos, que realmente somos ajenos a tu palabra y no la tomamos en cuenta. Por eso, Padre, es que como escuchamos y como oramos, te pedimos por tu palabra. Te pedimos para que nosotros, oyentes, podamos poner atención, podamos respetar lo que escuchamos y guardarla en nuestro corazón. También, Padre, pedirte por si alguno aquí que está presente escuchando no ha creído al Señor Jesucristo, pueda ser salvo, para que pueda atender a esta palabra, para que pueda tener un corazón dispuesto, para que su corazón se anime, se goce de saber que tiene un Salvador, de que tiene salvación de esta condenación que merecemos, y que tú, Padre, lo diste, y que es el Señor Jesucristo. Te pedimos también por las personas que hemos escuchado que no lo están pasando bien, ya sea por dolores físicos, por dolores espirituales, o también, Padre, por angustias que los llevan a la desesperación y al desánimo, como las personas que están trabajando en el hospital, en todo este caos, en toda esta pandemia, cómo ven que ellos se esfuerzan y quizás se desaniman al ver que el resto no lo hace. Padre, te pedimos por ellos, por nuestros hermanos que trabajan en el área de salud y también por las personas que lo hacen y que no son creyentes, también para que les ayudes, les bendigas con salvación primeramente. También, Padre, por las personas que conocemos aquí en Coyhaique y que estimamos mucho, como la señora María, don René, la señora Deyanira, José Miguel, la familia de Laura, de nuestra hermana Laura, sus padres, su hermano Rodrigo y su hermano Mauricio. Te pedimos, Padre, por Sofía, por su salvación. Te pedimos, Padre, también por personas que conocemos que están lejos de Coyhaique, pero que les estimamos, como Pedro Acosta. Padre, por todo lo que está viviendo, para que le bendigas y le ayudes. Y también, Padre, por cada uno de nosotros que está aquí presente, para que tú nos bendigas. Nos bendigas con salvación en nuestros hogares, primeramente, pero también que nos des esa paz y nos des ese gozo de ser agradecidos por tener esta vida y por poder estar tranquilos escuchando tu palabra. No todos en el mundo, Padre, pueden decir lo mismo. Y nosotros ahora abriremos tu palabra tranquilos, en paz, sin ningún problema. Te pedimos, Padre, para que la atención sea con reverencia. Dejamos estas cosas en tus manos, porque entendemos y estamos convencidos de que no hay mejores manos que las tuyas. En el nombre del Señor te lo pedimos, el Señor Jesucristo. Amén.
Padre nuestro, tenemos gratitud porque nos acercamos a ti sabiendo que tú nos aceptas, sabiendo que vamos a tu presencia por los méritos del Señor Jesucristo, no por nuestra iniciativa, sino por la tuya. Porque tú amaste de tal manera este mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Nuestro Dios, gracias por ese deseo tuyo de salvación, de establecer un pacto con nosotros, en que nuestros pecados sean perdonados, en que podamos tener una esperanza viva en el Señor Jesucristo, porque Él murió, pero también resucitó de entre los muertos. Y tu palabra dice que Él ascendió a los cielos, que está a la diestra tuya, y que un día, pronto, vendrá a buscarnos. Padre nuestro, esa es nuestra esperanza, con esa seguridad vivimos. Ayúdanos a no perdernos, nuestro Dios, porque las circunstancias arrecian, porque muchas veces pensamos que esta pandemia o que estas enfermedades o angustias nos van a superar. Padre nuestro, la verdad es que no pasará nada que tú no permitas, y nosotros te conocemos a ti como un Dios soberano, lleno de amor y de misericordia, fiel a los suyos. Padre nuestro, gracias porque tú tienes paciencia, gracias porque tú, en tu misericordia, nos has protegido hasta hoy. Y las personas por quienes hemos orado, pasando tantas dificultades, nuestro Dios, te pedimos porque ellos puedan aferrarse a ti. Muchos de ellos son creyentes y sin duda atraviesan el dolor contigo, pero Padre, hay otros que no lo son y que no tienen a quién aferrarse y que no tienen a quién extender su mano. Te rogamos que tengas misericordia de ellos y que puedan tener salvación, que puedan tenerte a ti como Padre, que puedan tener la esperanza de un lugar en tu familia en los cielos. Padre nuestro, que tú bendigas tu palabra, que ha de dar eh, luz para que las personas puedan confiar en el Señor. Bendice el Evangelio que podemos anunciar con libertad. Bendice a nuestro hermano para que con poder de lo alto pueda explicar, pueda poner delante de las personas este mensaje que quisiéramos que todos los escuchen, Padre. Ayúdanos en esto también, a poder ser fieles al mandato de ir y llevar el Evangelio. Ten misericordia, nuestro Dios, ten misericordia de las personas que aún no han confiado en el Señor, y doblega tú los corazones que se mantienen endurecidos, y habiendo escuchado de tu palabra, aún no dan ese paso necesario para tener la seguridad y estar a resguardo de lo que pueda ocurrir. Nuestro Dios, quisiéramos encomendarnos a ti, pedirte que bendigas a tu pueblo, a los hermanos, a nuestra iglesia, que nos ayudes en la consideración de ti, de tus cosas, que podamos eh, estar tranquilos de que con nosotros estás tú. Y Padre, también que podamos quitar de nuestra vida toda cosa que sea un impedimento en nuestra relación contigo. Nos encomendamos en tus manos. Ayúdanos, nuestro Dios. Dirígenos también. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a poner nuestro primer coro en el día de hoy, que es: el amor de Dios es grande.
ahí se está actualizando un poquito la plataforma de compartir su audio. Y ahora, en cualquier momento, hermanos. El amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más aumenta, más se expande, cuanto más le da lugar, a pesar de ser tan santo, da perdón al pecador y el vigor de nuestras vidas nos cesado en ese amor. Demostró la cruz de Cristo que era un Dios de amor y de luz que allí se ha visto, esplendente cual albor, la eterna justicia hallaba en la cruz satisfacción, a la par que Dios mostraba su clemente corazón. Oh, qué triunfo más brillante, en el cielo un hombre entró y es allá representante de su pueblo a quien salvó. Santo amor fue revelado por el hecho de la cruz y Jesús ha demostrado su justicia en plena luz. Si descansan los creyentes, viendo en gloria a su Señor, paz y gozo permanente tienen por su fiel amor, y los fuertes eslabones, simpatía y comunión, unen ya sus corazones con los que de Cristo son. Gracias, hermanos. Para los que se vienen conectando hace poco y estamos todos acá en Zoom, les comento que hay un poquito de problemas con YouTube. No ha cargado la página. Hemos intentado, varios hermanos han intentado en realidad, y no se ha podido. Así que, pero estamos grabando la reunión para después también compartirla con los demás. Luego Hugo la va a subir a los demás, así que para que es una lástima solamente, pero qué rico que muchos que están de YouTube puedan estar conectados en este día. Vamos a continuar y mi hermano Javier en este día tomará la predicación del Evangelio. Hermano. Vale, ¿se escucha bien? Sí. Yo solo avisar que no sé si fui el único, pero no leí la letra de la canción, solo la escuché. No sé si fui el único. No estuvo la letra tampoco, yo tampoco. Ah, ok. Pero... Vale, eso, solo es que pensé que podía ser. Vale, gracias. Miren, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Para los que tengan Biblia, si pueden buscar. Voy a bloquear un micrófono acá. Ok. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y que cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuándo nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Hasta ahí la lectura. Para empezar, vamos a contextualizar un poco la historia. Estas son dos personas que iban camino de una ciudad llamada Jerusalén hace ya casi 2000 años. Iban caminando, iban caminando un domingo en la noche desde Jerusalén a Emaús. Dos personas. Uno se llama Cleofas. Iban caminando y conversando angustiosamente en la tarde-noche, ya de un domingo. 11 kilómetros, son 60 estadios, iban caminando de Jerusalén a Emaús, cuando conversando sobre Jesucristo, conversando sobre lo que había acontecido hace 3 días, la muerte del Señor Jesucristo. Ellos iban conversando de eso, iban conversando de toda la revuelta, de cómo ellos pensaban que el Señor Jesucristo iba a ser el que los iba a liberar del yugo romano, cómo era el que hacía milagros, cómo el que hacía parábolas había sido muerto y crucificado y muerto y sepultado. Y ellos tristes, o con muchas preguntas, por lo menos, iban tristes. Entonces se les aparece un tercer personaje, que ellos no saben quién es. Nosotros en la Escritura podemos ver desde el principio que es Jesús, en el versículo 15. Jesús resucitado se les aparece, pero ellos no lo sabían. Y el Señor les pregunta: ¿por qué estáis tristes? Y ellos le explican lo que acabamos de hablar. Le explican: es que ¿acaso no sabes? Todo Jerusalén, todo Israel sabe lo que ha acontecido. Ha sido la noticia más grande de los últimos días y quizás de los últimos años. El que era profeta, el que era enviado de Dios, el que hacía milagros, ha sido crucificado. ¿Y tú no sabes lo que está pasando? Entonces, el Señor Jesucristo, sin que ellos sepan que es el Señor, les comienza a hablar. Les comienza a hablar desde Moisés hasta los profetas. Y les explica por qué era necesario que Cristo muriese y resucitase. Les explica cómo el Antiguo Testamento, que nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, 39 libros, hablaban de que esto tenía que acontecer. Pero ellos iban escuchando y estaban tristes al inicio. Entonces, hasta aquí yo quiero decir ciertas cosas para que nos identifiquemos. Esto da para muchos temas, pero muy breve es lo siguiente. El Señor Jesucristo se les aparece a dos personas que estaban hablando
y conversando sobre el mismo Señor. Dicho de otra forma, el Señor siempre va a estar presente para quienes le buscan. Siempre va a estar ahí. Hermanos y amigos, si tú estás conversando de corazón, interesado, como ahora que estás aquí presente, como ahora, hermanos, que nosotros estamos abriendo la palabra, el Señor está aquí. El Señor está aquí. No es solo hablar como teología, no es solo hablar por como contar una historia. Estamos hablando de que ellos iban interesados, porque querían entender por qué el que era hijo de Dios, el que ellos creían que era así, de repente murió y sus enemigos, los principales, los gobernantes, lograron su cometido y lo crucificaron y lo mataron. Y ellos estaban acongojados. Otro detalle, estas dos personas no aparecen en los 4 evangelios con mucha pompa o con mucho detalle, como por ejemplo podrían ser los 11 apóstoles, como Pedro, como Juan, por ejemplo. Pero el Señor se les aparece a ellos. Dicho esto, no es necesario, amigo y amiga y hermano, que nosotros seamos eruditos, que seamos unas personas que tengamos méritos para el que el Señor se nos aparezca. Al contrario, tenemos que ser como casi miserables, reconocernos como tal, porque ante Dios lo somos. Y sabe que, entre paréntesis, lo que más nos cuesta acercar a Dios es que nosotros nos creemos más de lo que somos. Nosotros nos creemos merecedores de salvación. Nosotros nos creemos merecedores del cielo, nos creemos merecedores de la atención de Dios, inclusive quizás no de Dios, pero siempre nos creemos merecedores de las personas. Nos creemos merecedores de su atención, de que nuestra palabra vale más. Somos así. Y estas personas, al parecer, no lo hacían, porque iban conversando de un tercero, no de ellos. Iban conversando de un tercero, a quien admiraban, a quien creían, a quien siguieron, que era Jesús de Nazaret. Y hablando de él, el mismo Jesús de Nazaret resucitado se les aparece. Cerramos paréntesis y volvemos a la historia. Entonces el Señor se les aparece y les dice esto, es súper fuerte. Si logras hacer lo propio este mensaje, este versículo, el 25, hermano y amigo, cualquiera de nosotros, si logra internalizarlo, dice mucho, porque el mismo Señor le dice, oh insensatos. Les dice insensatos. Y yo me pregunto, a mí me da un poco como no es risa, es como curiosidad. ¿Cómo el Señor con tanta confianza, si recién se les apareció, los conoció recién en el camino, y ya les llama insensatos? Y es que el Señor no pierde tiempo. El Señor no pierde tiempo y le dice, oh insensatos, tardos de corazón. Tardos, ¿acaso el corazón se puede atrasar? ¿Acaso el corazón tiene un tiempo y podemos atrasar el corazón? Y claro que sí. ¿Por qué? Porque si tú ya entiendes el Evangelio y no has creído, estás tardando tu corazón. Lo estás atrasando. Sabiendo que tienes que creer en el Señor Jesucristo, ya que si lo has escuchado antes y no lo haces, entonces estás tardando tu corazón. Es como guardando las proporciones. Si tú sabes que tienes que hacer un trabajo o una tarea y dices, bueno, mira, la puedo hacer ahora, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer al final del día. O ¿sabes qué? Lo puedo hacer ahora, pero mejor lo voy a hacer el fin de semana. Estás tardando, lo estás estirando. Eso es tardo de corazón. Es como lento, es como retardar. Lo que ya sabes es retardarlo, es hacer que sea más lento cuando puedes hacerlo ahora ya. Entonces, oh insensatos, tardos de corazón para creer. Sabes la verdad, pero no quieres creer. Eso es ser tardo de corazón. Y aquí en este caso, a estas dos personas que iban caminando a Maús, era tardos para creer lo que los profetas habían dicho. En nuestra defensa, vamos a hacer como que nosotros no sabemos lo que los profetas decían, pero nosotros sabemos lo que el Señor hizo. Entonces este versículo puede ser para nosotros. Oh insensatos. Y sabe que muchos de nosotros, yo no sé por mis hermanos, pero yo voy a hablar por mí, fuimos muy insensatos. Fuimos muy insensatos. En lo personal, y a modo de testimonio un poquito, yo desde que supe lo que tenía que hacer hasta que creí, desde que supe lo que tenía que creer hasta que creí, pasaron como 6 meses. Y 6 meses que la pasé muy mal. Porque sabía que tenía que hacerlo y no lo hice. Y no creía, tardé mi corazón, era insensato. Pero bueno, estas dos personas iban camino a un lugar alejándose de Jerusalén, 11 kilómetros caminando, y el Señor les dice todo lo que decía la Escritura, todo lo que ellos ya sabían, desde Moisés, desde cosas que habían sucedido 2000 años antes hasta, 1500 años antes hasta ese presente en aquel entonces. Y al llegar al lugar,
Y esto es lo que ojalá también nos identifiquemos. Al llegar al lugar, estas personas al parecer estaban tan apasionadas escuchando, algo les hacía en su corazón y en su mente. Le dijeron, quédate con nosotros, ya es tarde, quédate con nosotros aquí. El Señor accede y hace el siguiente acto, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. En ese mismo acto, mientras eso sucedía, mientras partía el pan y lo bendecía, esta persona que no se conocía, no sabían quién era, entonces, en ese instante, entonces, le fueron abiertos los ojos. Solo entonces, no antes, solo entonces, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y el Señor desapareció y fue apareciéndole a otras personas. ¿Y por qué este detalle de entonces? ¿Por qué recién ahí? Porque resulta que así es, así nosotros somos. Nosotros sabemos lo que tenemos que creer, pero no lo creemos. Y va a llegar un momento que ojalá sea ahora. Amigo y amiga, si no has creído en el Señor Jesucristo, puede ser ahora. Y en el momento en que creas, entonces vas a conocer. Y no solo de teoría, no solo de libro, no solo como un gran hombre que existió en la tierra, sino como tu Salvador. Entonces, Vamos a esperar un poquito, hermanos, mientras nuestro hermano Javier se puede conectar de nuevo. ¿aló? ¿Se escucha bien, Sí, Javier? se escucha, no sé en qué parte quedé, pero para terminar, ya para... Si leí el 32 con ustedes, entonces estamos bien. Entonces, solo para terminar, ya que es el tiempo, porque son 10, 15 minutos y estamos a 3 minutos de los 15. Solo para terminar, los que iban camino a Maús, estas personas que estaban tristes, que sabían que habían visto un hombre glorioso, que habían visto un hombre hacer milagros y hablar maravillas, y que de la nada se les desaparece. Como casi todas las cosas buenas que nos pasan, desaparecen y nos ponemos tristes. A ellos se les apareció el Señor cuando ellos hablaban del Señor. Entonces, amigo y amiga y hermanos, el Señor no se va a encontrar más que cuando estemos hablando de Él. Tengan por seguridad eso. Aquí hay un texto que lo avala. Si estamos conversando del Señor de corazón, nuestro corazón arde, Él va a estar ahí, va a estar presente y se va a revelar a nosotros en nuestros corazones. Y si no eres salvo, confía en que la salvación es así, en que hay que creer en el Señor Jesucristo. Él mismo lo dice, tardos de corazón para creer. No tardes más, no tardes más. Yo no sé aquí mis hermanos, podrían quizás después preguntarle a cada uno de ellos cuánto se demoraron. Yo les di mi caso, para no poner a nadie en vergüenza, 6 meses desde que supe lo que tenía que hacer. 6 meses, es mucho tiempo 6 meses. Y alguno dirá, un mes es harto, sí, también un mes es harto, porque yo sabía que me iba al infierno. Y sabía lo que tenía que creer, y aún así no lo hacía porque fui tardo de corazón. Pero gracias al Señor, en su misericordia y amor, permitió que yo creyese. Y uno da gracias por eso. Orábamos al principio por esta palabra, por su amor, por esta misericordia que Dios tiene contigo. Entonces hay otro domingo, o sea, otro día, otro miércoles, acostumbrado al Evangelio del domingo, pero el 2 de septiembre, estamos a 2 de septiembre del 2020, ha pasado volando este año, por lo menos para mí, no sé si para ustedes, pero otro día más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tardar tu corazón si sabes lo que tienes que hacer para creer? Yo aquí veo nombres conocidos.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y para nosotros, hermanos, también una palabra. ¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos que tenemos que hacer? ¿Vamos a tardar nuestro corazón si sabemos cómo debemos actuar? El Señor es misericordioso y nos enseña cada día, y ahora incluso vamos a escuchar de la palabra que tiene para nosotros. Entonces, amigo y amiga, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor ha resucitado. La tumba está vacía. El Señor está a la diestra del Padre esperando venir por nosotros, para estar en su reino, para estar en esa gloria, en esa majestad donde no habrá llanto ni penas. Imagínese ese lugar, y que es verdad. Bueno, para terminar, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tú nos has salvado. Realmente tu amor y tu misericordia con nosotros es grande. Te pedimos por salvación. Te pedimos por si aquí hay alguna persona que no ha creído, pero sabe lo que tiene que hacer. Te pedimos para que crea, para que sea salva, para que sea salvo. No hay un tesoro más grande que este. No hay mayor acto que podamos hacer en nuestra vida que este, que creer en el Señor. Te pedimos por su salvación. Y también, Padre, por nosotros que ya hemos creído, para que podamos seguir admirándonos de tu palabra, de este evangelio, de este gran y hermoso evangelio, que es en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz y su resurrección. Padre, te pedimos que bendigas esta palabra en los corazones de los que hemos escuchado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias hermano por compartir la palabra en esta noche con nosotros. Me quedé pensando cuántos momentos va a pasar, ¿no? 6 meses o puede ser un día, y un día puede ser tarde. Así que por la voluntad de Dios, por su amor infinito, uno tiene la oportunidad. Y para continuar, nuestro hermano va a compartir nuestro segundo himno en este día. Será lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna, Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Es Jesús mi Salvador, Él en su constancia toda mi necesidad suple su abundancia. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna, Él me amó y me salvó, en su gracia tierna.
Para continuar, nuestro hermano David tomará el ministerio en este día para todos nosotros. Buenas noches a todos. Un privilegio para mí poder estar con todos ustedes. Un gusto también poder compartir. Un día que no tenemos YouTube, quizás somos más por Zoom. El otro día, cuando leíamos ahí en la segunda epístola de Pedro, nos hablaba algo importantísimo. Partimos hablando algo acerca de la fe. Decía ahí que a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y nos hablaba de esa fe que yo dije que hay una traducción, la estándar, que está en inglés, pero traducida al castellano, podría ser una fe igual a la nuestra. En realidad dice equal standing, dice en inglés, que sería de igual categoría, podríamos decirlo de alguna forma. Y se entiende mucho mejor, una fe de igual categoría. La fe que tenía Pedro, la fe que tenían los apóstoles, la fe que tenían los primeros cristianos, es una fe de igual categoría que la que nosotros tenemos, de la que nos ha sido dada. No digo que la que tenemos, sino que la que se nos ha sido dada, porque a lo mejor nuestra fe a veces flaquea, pero no es diferente la que tenemos. A veces hay gente que tiene cosas iguales y con los mismos medios, se le dan los mismos medios, a veces hacen concursos y cosas, y a personas se le dan los mismos ingredientes para hacer algo, por ejemplo, o se le dan las mismas herramientas para que hagan algo, y lo hacen de forma diferente, y unos quedan mejor que otros. Y pensaba en la fe, y cuando uno piensa en la fe, piensa en el versículo, o la mayoría de los que conocen un poco la palabra de Dios, piensan en ese versículo. Nuestra mente se va ahí a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1, que quizá lo puede buscar alguien. Hebreos 11, 1. Quizá muchos lo sabemos de memoria, incluso este pasaje que nos habla acerca de la fe. Dice Hebreos 11, 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí tenemos una descripción de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una descripción sencilla, fácil, pero muy certera de lo que es la fe. En nuestros días, la gente dice tener fe. ¿Pero en qué tiene fe? Si nosotros empezamos a hacer una encuesta. La gente dice que tiene fe, alguna dice, yo tengo fe, sí, soy una persona de fe, creo en los santos. Y a veces los santos para ellos son una figura de yeso. Esos son los santos. Otros dicen, yo tengo fe en mis amuletos. Y hay gente que no sale de la casa sin su amuleto. Antiguamente se usaba, ahora yo no he escuchado tanto, pero hay gente que tenía una pata de conejo y se la echaba al bolsillo para salir. Hay gente que dice, yo tengo fe en lo que dice el tarot o lo que dicen las cartas. Voy a ir para que me lean el tarot porque yo tengo fe en que me van a decir qué es lo que me va a pasar. Y en eso voy a creer. Y a veces le pasan las cosas porque la gente en realidad se predispone a esas cosas, a que le va a pasar tal cosa. Hay gente que tiene fe en sus conocimientos. Dice, yo tengo fe en lo que yo sé. En todo lo que conozco ya. Hay gente que tiene fe en sus estudios. Todo lo que he estudiado mucho, me he sacrificado, he estudiado por muchos años y he hecho un posgrado y tengo 2 títulos, 3 títulos, 4 títulos, entonces yo tengo fe en mis estudios. Podría decir alguien. Otros dicen, yo tengo fe en mis habilidades, en lo que sé hacer.
hay gente también que tiene fe en sus posesiones, en que en su vida les va a ir bien porque ya tiene un respaldo económico. Pero todas esas son cosas, podríamos decir, de una forma volátiles. Hoy día hace poquito yo venía llegando de una reunión con el Ceremi de Educación y el subsecretario de Educación que vino desde Santiago, y ella decía, tengo fe en que esto va a terminar pronto, y en que, bueno, ustedes van a volver, decía, a clase, hablando del colegio de mi hijo, y yo tengo fe que todo se va a solucionar y vamos a salir adelante, y después con los años vamos a ver esto que sucedió, como algo que nos sirvió. Y todos tienen fe en diferentes cosas. Y la gente tiene fe, como decía, en estas cosas que hemos visto, ¿sabe? Pero he visto también gente que a la primera desilusión de estas cosas, su fe se viene al suelo. A la primera desilusión que sufre se desploma y se le viene abajo todo el mundo que tenía creado en eso, que tenía sustentado en eso. ¿Y saben qué? El primer culpable casi siempre es Dios. No digo que Dios sea el culpable, sino que para ellos el primer culpable es Dios. Lo más fácil es echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió tal cosa? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Y podemos escuchar muchas veces, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite tal cosa? A través de la historia, y no me refiero tanto a la historia que nosotros conocemos más contemporánea, sino que a la historia en la Biblia, pasaron muchas cosas que hicieron flaquear la fe de muchas personas. En Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, podemos buscar capítulo 3, Éxodo capítulo 3, en el versículo 9, Éxodo capítulo 3, 9, dice así, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés, yo le estaba hablando a Moisés, respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El yo soy, uno de los nombres de Dios. Dios escuchó el clamor de su pueblo, el pueblo que había estado esclavo, que fue esclavo en total 430 años, que llegaron bien allá cuando en el tiempo de José, y después se levantó un faraón que no conocía a José. ¿Y qué pasa? Dios se le acerca, le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo, así que te voy a mandar a ti. Y en el capítulo 4, en el capítulo siguiente, el versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios se le había aparecido. Imagínense el privilegio que tuvo Moisés. Dios mismo se le aparece.
le dice lo que va a suceder. Le dice que los va a librar, que escuchó el clamor de su pueblo. Y lo primero que Moisés le dice, pero es que no me van a creer que tú te apareciste. Tienes que decirle quién soy yo. Pero es que yo no sé hablar. ¿Qué voy a hacer? Ya estaba desconfiando de Dios. No estaba teniendo la fe. Estaba poniendo excusas para servir a Dios. Dios le había hablado. Yo creo que a nadie puede decir en estos días que Dios le habla tan claramente como le habla a Moisés. Pero igual, a veces Dios nos habla claramente por su palabra. Hoy día no hablamos directo con Él, no tenemos revelación directa, pero tenemos su palabra. Y Dios a veces, Dios nos muestra y nos dice tal cosa. Y nosotros ponemos excusas para servir a Dios, como que dudamos de Dios. Cuando uno sirve a Dios, no puede dudar. Es cierto que a veces duda, pero no debería hacerlo. Dice el versículo 28 de este mismo capítulo, entonces contó Moisés a Aarón, a su hermano, todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dios permitió que Aarón, su hermano, también estuviese con Moisés, que fuera como la boca de Moisés. Pero Moisés se buscó una excusa y Dios le buscó la solución al problema. Bueno, si eres tardo para hablar, aquí te voy a poner a tu hermano, pero tú lo vas a hacer. Y fueron los dos y hablaron, seguramente habló Aarón, porque Moisés fue y le contó a Aarón y Aarón fue, él era el que hablaba normalmente. Y el pueblo dice, creyó, les creyó y se inclinaron y adoraron porque creyeron esta palabra. Tuvieron fe en que Dios los iba a liberar. Después tenemos en el capítulo 12 que ocurrieron las 9 plagas y después la final con la muerte de los primogénitos. Y Dios respondió. En el capítulo 12, 33 dice, los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Después de la muerte de los primogénitos pensaban que todos podían morir, entonces dijeron, váyanse. Y los egipcios, y ellos fueron, y se aprovecharon, le pidieron a los egipcios las alhajas de plata y de oro y los vestidos, dice el versículo 35, y ellos se los dieron. Dice que despojaron el versículo 36 a los egipcios. Los despojaron. Pero dice el versículo 37 de este capítulo 12, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Dios respondió? Sí respondió. Respondió a lo que ellos habían pedido, al clamor que tenían por 430 años. ¿Respondió Dios? Sí respondió. Ocupó a este hombre Moisés, que en un momento como que su fe flaqueó, pero sí respondió. Luego Faraón se da cuenta de todo lo que había hecho, que se quedó sin gente para trabajar y decide seguirlo. Y los israelitas, ¿qué pasa? Se ven acorralados a la orilla del Mar Rojo y las montañas y se empezaron a quejar. Capítulo 14, versículo 11, un poquito más adelante, ahí mismo Éxodo dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Después de ver todos esos milagros, de ver cómo Dios los sacó, llegaron a la orilla ahí del mar. ¿Qué pasó? Su fe flaqueó. Mejor nos hubiésemos quedado allá. Y ahí cuando Dios le dice, y Moisés extiende su mano sobre el mar, y el mar se abrió y pudieron pasar a salvo, y todos los egipcios murieron. Dios respondió, sí respondió. Otra vez Dios respondiéndole. Dios había prometido algo. Les había hablado en forma clara. Que los iba a sacar y que los iba a llevar a la tierra prometida. Y Dios estaba hablando. Y Dios prometía y Dios cumplía. Luego más adelante en capítulo 16, el pueblo se queja otra vez, esta vez por la comida. Ojalá hubiésemos muerto, versículo 16, capítulo 16, versículo 3. Decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Otra vez. ¿Y qué pasó? En versículo 4, el que sigue. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios les dijo, yo les voy a dar el pan del cielo todos los días, pero tienen que tener fe que va a ser todos los días. Y después vemos más indicaciones que cuando venía el día de reposo, el día anterior ellos tenían que recoger el doble, porque el pan se echaba a perder todos los días, menos cuando les tocaba recoger para el día de reposo. Y tenían que tener fe y no recoger de más, porque se iba a echar a perder los otros días. ¿Y Dios respondió? Claro que respondió. Después, andando por el desierto, se quejaron otra vez por el agua. Éxodo 17, versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés habla al Señor y le dice que ¿qué va a hacer? Que lo van a apedrear. Y ahí Dios le dice que golpee, que tomen a los ancianos, que vayan, que tomen. Y que con su vara que golpeó en el mar también, golpee en la peña de Oreb. Y golpearán la peña, dice, y saldrán las aguas y beberá todo el pueblo. Y así fue. Y Dios respondió. Dios respondió. Otra vez. Dios respondió. Después, más adelante, cuando estaban en el monte Sinaí, estaba recibiendo la ley Moisés ahí en el monte, el pueblo se vuelve contra Dios, derechamente. Después de todo lo que habían pasado, de las promesas de Dios, y habían visto la mano de Dios, y Dios respondiéndole, se vuelven derechamente. Éxodo 32, versículo 1. 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, a su hermano, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo otra vez se quejó, y esta vez fue más lejos. Tomaron costumbres paganas. Costumbres que ellos nunca habían practicado, pero las conocieron. Las conocían desde Egipto. No las habían practicado.
Pero ahora empezaron a hacerlo. Yo no sé quién fue el que incitó todo eso, pero empezaron a hacer, empezaron a tomar las costumbres del mundo conocido para ellos. Hoy en día, lamentablemente, a veces se toman costumbres del mundo conocido y se deja a Dios de lado. Es triste, pero hay gente que lo hace, hay creyentes que lo hacen también. Y si nosotros a veces decimos, oye, este pueblo que era porfiado, ¿cómo desconfiaban tanto de Dios? Pero si nosotros nos comparáramos con ellos, ¿cómo quedamos? ¿Hemos desconfiado alguna vez de Dios así? ¿De que Dios puede hacer algo? Yo creo que si uno lo piensa y con la mano en el corazón, como se dice, uno puede decir, sí, yo a veces he pensado que esto no iba a suceder y Dios me mostró y me dio la lección de que realmente sucedió. Lecciones de fe. El pueblo tenía que tener fe y fallaba, decaía. Su fe decaía una vez tras vez tras vez. Dios les mostraba, les respondía y después volvían otra vez atrás. La verdadera fe implica obras o se demuestra con obras. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo tengo fe, pero demostrarla. Santiago 2:22, ahora en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 2, versículo 22. Son 4 o 5 libros antes de llegar al final de la Biblia. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe debe demostrarse a través de las obras. A veces es muy fácil decir yo tengo fe, pero nosotros tenemos como cristianos, como creyentes, demostrar que tenemos fe. A veces no sirve solamente decirlo. Cuando el pueblo estaba por llegar a la tierra prometida, antes de tomar esa ciudad de Jericó, la ciudad más antigua existente hoy en día en el mundo, ahí en Jericó hay un letrero que dice la ciudad más antigua del mundo. ¿Qué pasó? Los espías fueron y llegaron a la casa de una mujer, Rahab. Y Rahab tuvo fe. Ella había escuchado, había llegado a sus oídos. Ella no había visto fotos en internet, no había visto ni una de esas cosas que nosotros podemos tener hoy día. Ella había llegado a sus oídos de que el pueblo había ganado batallas y que Dios los ayudaba y que la mano de Dios estaba con ellos. Y ella, por fe, hizo todo lo que hizo, atar el cordón de grana en su ventana y todo lo que pasó. Ella tuvo fe, pero a la vez hizo algo. Ese cordón de grana que ató en su ventana lo hizo por fe. Cada minuto de nuestra vida nosotros podemos demostrar con obras nuestra fe. Y deberíamos demostrarla. La fe es acción. Hebreos 11:6, nosotros leímos el 11:1, 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy día se ha hablado algo acerca del mensaje de salvación. Si hay alguna persona aquí que aún no ha creído en el Señor Jesús como Salvador, no ha tenido fe. Y a veces dicen, no, pero es que yo tengo que ver a Dios. Yo no puedo ver, si a Dios no lo puedo ver, entonces yo no he visto estas cosas, entonces yo no puedo creer. ¿Sabe qué? Tiene razón y no va a creer nunca. Porque para agradar a Dios hay que tener fe.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. No lo ha visto, pero tiene que creer que le hay. Tiene que creer que existe. Y que es galardonador también de los que le buscan. La persona necesita fe para creer. Pero también la fe no es algo intangible. A veces uno dice, la fe es intangible, o sea, uno habla de la fe, pero no. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí en Hebreos capítulo 11 tenemos muchos personajes que aparecen. Empieza Abel, Enoc, pero tenemos algunos más conocidos: Noé, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Y nosotros podríamos seguir el listado grande en la Biblia. David, Samuel, un montón. Pero en la mayoría de los que se mencionan aquí en Hebreos capítulo 11, cuando dice que tuvo fe, la palabra va acompañada por un verbo. Va acompañada por acción. Por la fe, Noé, por ejemplo, dice el 7, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que a uno se venían con temor, preparó el arca. Y la fe de Noé fue súper grande, porque en ese tiempo dicen los entendidos que ni siquiera llovía en la tierra. No había lluvia, que era un clima tipo tropical, bien húmedo. Y en todos, en la mayoría, preparó el arca, y en otros dice otras cosas. De Abraham también. Y de todos dice que hicieron algo. Y eso es la fe. La fe es más que decir yo tengo fe. La fe es acción. Una persona sin fe ve los obstáculos, como hemos visto. Una persona con fe ve el camino. Ni se fija en los obstáculos, o sea, ve los obstáculos como parte del camino. Una persona sin fe, podríamos decir, ve la noche más oscura que puede haber. Una persona con fe sabe que va a llegar el día, que va a aparecer el sol y va a iluminar nuevamente. Una persona sin fe se hace la pregunta, ¿quién cree? Una persona con fe dice, yo creo. El apóstol Pablo confió en Dios. Tenía un aguijón y él quería sacárselo, 3 veces rogado, dice, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Bueno, será. Tengo fe en que Dios me va a ayudar. Voy a seguir mi vida aún con este aguijón, pero Dios me va a ayudar a seguir mi vida y a realizar la obra que Él quiere que haga, aún con este aguijón. Tengo fe en Él. Hay muchos personajes también que nosotros podríamos estudiar y ya por el tiempo no los podemos ver, pero incluso contemporáneos, personas que tuvieron fe. La fe podemos aprender grandes lecciones. Hay que creer, hay que orar, hay que confiar, hay que esperar. Pero en nuestros días se necesitan hombres y mujeres creyentes que demuestren ser hombres y mujeres de fe. La fe, como decía, es acción. Y nosotros tenemos que demostrarla. A veces es fácil decir, como decía yo,
Es decir, sí, sí, yo tengo fe en esto, pero a la primera nos volvemos atrás. Yo tengo fe en Dios, que todo esto va a pasar, podríamos decir. Y yo tengo fe que va a terminar, y yo tengo fe en Dios que, no sé, uno podría decir que a lo mejor no me voy a enfermar, y si me enfermo, si me da el COVID y el Señor me quiere llevar, me va a llevar. Pero tengo fe en Él, en que se va a hacer siempre su voluntad. Hay un dicho que dice, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Y eso tiene que ser también en nuestra vida de fe. Que nuestros hechos, lo que hagamos en nuestra vida, hable más fuerte que nuestras palabras. Porque a veces podemos decir mucho y predicar mucho y hablar mucho acerca de la fe. Y podemos dar una tremenda disertación acerca de la fe. Pero que eso se vea reflejado en nuestra vida. En nuestro diario andar. Que realmente somos hombres y mujeres de fe. Y de esa forma vamos a poder llegar a otros también. Que a veces nos preguntan, ¿y usted por qué así? ¿Y usted por qué así? Bueno, que nuestro actuar sea el que realmente habla. Que nuestra fe sean acciones más que palabras. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos las gracias por este tiempo, gracias porque, oh Dios, tú nos has dado fe. Gracias porque un día tuvimos esa fe también y pudimos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Muchos de los que estamos aquí, nos gustaría que todos los que estamos hoy día aquí, en esta reunión, puedan decir, yo tengo fe en que el Señor Jesucristo vino y murió por mis pecados, derramó su sangre en la cruz para salvarme. Y yo lo creo por fe y pido perdón por mi pecado y me entrego a Él de todo corazón. Padre, te damos las gracias por poder reunirnos. Ayúdanos cada día a poder poner en práctica en nuestras vidas esa fe que decimos tener, esa fe de que hablamos a tantas personas. Ayúdanos, oh Dios, a hacer de la fe un verbo que sea acción en nuestras vidas, así como la fue para muchos hombres y mujeres que vemos en la Biblia. Esta mujer Rahab, que no era de tu pueblo, pero que fue insertada incluso en la genealogía del Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, por todo esto y nos ponemos delante de ti. Ayúdanos en nuestra vida y utilízanos también cada día. Te pedimos tu guía, tu ayuda, tu dirección y lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano David. Vamos ya para ir terminando. Nuestro hermano Oliver va a compartir con nosotros el tercer himno, que es en Jesucristo, mártir de paz. Almas dulces solas.
cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en las luchas falta la fe y el alma siente desfallecer, Jesús nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Muy bien, hermanos, entonces hemos llegado al final de esta reunión en este día. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Así que un abrazo a cada uno y ahora vamos a terminar con las grabaciones para que nos podamos saludar.